Evangelio de hoy sábado, 9 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 9 de noviembre celebramos a Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y el 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemblen y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. El celo de tu casa me devora. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, que amanecimos en este hermoso día, en este regalo que Dios nos hace, que es este día que nos ofrece para que lo disfrutemos, para que hagamos su voluntad, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que conozcamos a Cristo, que es la verdad. Esa es la voluntad de Dios, y Cristo es el Salvador, es la verdad y es el Salvador. Al conocerlo, lo amamos, y al amarlo, lo obedecemos, lo seguimos, y al seguirlo, nos hace felices y nos lleva a la vida eterna. Y el Evangelio de hoy habla de una señal muy importante que le preguntan los escribas, los fariseos, los jefes del templo, le preguntan a Jesús ante aquellas circunstancias. Es que Jesús dice, llega al templo y hace un látigo de cuerdas y echa afuera a los vendedores de animales, los cambistas del dinero. Cambiaban como quien dice, los mercaderes del templo, cambiaban dinero a la gente para que la gente pudiera comprar los animales para ofrecerlos en sacrificio
Y esos sacrificios eran ofrecidos a Dios en reparación de los pecados. Pero todos esos sacrificios de todos esos animales no eran capaces de borrar ningún pecado. Solamente mitigaban en la conciencia el recuerdo de aquellos pecados, pero no los podían quitar. Entonces, y Jesús hace eso, los echa afuera y les dice: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y las autoridades del templo le preguntan a Jesús: ¿y qué señal nos vas a dar para saber que tienes autoridad para hacer esto que estás haciendo? Y Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la referencia o cuál es el significado o lo que simbolizan tanto estas palabras como las acciones que Jesús está haciendo, que Jesús realiza? Y lo que simboliza toda esta situación es que Jesús es el sacrificio anunciado por aquellos sacrificios del Antiguo Testamento que anunciaban el verdadero sacrificio. Aquellos solo eran anuncios, solo eran símbolo de la realidad que es ahora Cristo. Cristo es el Cordero, el verdadero Cordero que se ofrece en remisión, por la remisión, por el perdón de los pecados, por la liberación del pecado. Entonces, esto es lo que significa, lo que hace Jesús está diciendo con esas acciones que ya llegó el tiempo del verdadero sacrificio. Ya no se ocupa más el anuncio, porque el que anunciaba, ya llegó. Entonces ya no se ocupa más el anuncio de si ya llegó, ya está aquí. Como dice, ya llegó Sergio el Salvador, ¿verdad? Ya llegó, ya no se ocupa anunciar lo que va a llegar, porque ya está aquí. Entonces, por eso simboliza. Y por eso Jesús dice: ¿cuál es la señal? Destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué significa eso? Y ahí mismo el evangelista dice: Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Él es el anunciado, lo que va a suceder. ¿Qué le está diciendo? Lo van a llevar a la cruz, lo van a crucificar, lo van a matar en la cruz y al 3er día va a resucitar. Eso es lo que significa. Entonces, por eso ya no se ocupa ningún otro sacrificio más que el sacrificio de Cristo. Es suficiente y capaz el sacrificio de Cristo para salvar a todo el hombre, a todos los hombres, de todas las situaciones que el hombre necesita salvación, de todos los lugares y tiempos, desde el primer hombre que fue Adán y la primera mujer Eva, hasta el último hombre que vaya a venir a la historia de este mundo. Cristo es el sacrificio único capaz de salvarnos a todos. ¿A quién? A quien hagamos su voluntad, a quien cumplamos sus mandamientos, a quien aceptemos voluntariamente y manifestemos que hemos aceptado la fe en Jesucristo, la salvación que Cristo nos ha ofrecido en la cruz. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando, sigamos orando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.